¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, se dio el milagro, llegué a tiempo. Son las 7:02 y hemos empezado con algo de música en Misterios al Atardecer en este sábado, a través de Radio Imperial 2 en los 99.5, así estrictamente, 99.5, ni más a la izquierda ni más a la derecha para toda Lima Sur y aún más allá con una potencia increíble que ustedes, Dios mío, apagan la radio, cierran la puerta, sigue sonando, se vuelve paranormal la cosa porque es demasiado potente la radio, carambas. Bueno, ya, aquí estoy más acelerado que nunca, debe ser por el ceviche que he almorzado hoy. Dios mío. Bueno, estamos en día sábado, así que se nos permite estar más contentos de lo habitual. Vamos a tratar ahora sí un tema que tiene su misterio, porque si no, no sería misterioso al atardecer, ¿no? Tiene sus enigmas y además también tiene un contenido espiritual. Estamos en línea directa desde el otro lado del charco, como dicen, desde el otro lado del océano Atlántico. O sea, imagínense ustedes, si nosotros estamos acá en el océano Pacífico, tenemos que atravesar todo el continente sudamericano, encima atravesar el Atlántico y por ahí está la península ibérica, ¿no? Con Alejandro Merino, que lo hemos tenido otras veces en el programa, vamos a charlar sobre profecías. Hay muchas. En este siglo XXI hemos estado con una lluvia de profecías, que si se acaba el mundo, que si cae el asteroide, que si esto, que el otro, pero la mayoría vienen de parte de mentes un tanto coloridas, afiebradas, creativas, digámoslo así, ¿no? Sin embargo, en un texto tan antiguo y tan conocido como es la Biblia, concretamente el profeta Daniel daba algunas profecías que no son tan conocidas y que puede ser que sean sorprendentes, de eso ya hablaremos, porque quizás se hayan estado cumpliendo, quizá hay avisos de que se vayan a cumplir. Eso en la primera parte de Misterios al Atardecer, como siempre, más al anochecer que al atardecer, el día de hoy. Vamos a entrar en esta comunicación a través de la poderosa tecnología. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buenas, muchas gracias, Fernando. Gracias por invitarme a tu programa una vez más y espero pues, que la gente pues se pase un buen rato y descubre algunas cosas quizá que les sorprenda. La gente va a quedar sorprendida y yo también, porque la verdad que salvo algunas cosas que estábamos conversando en chat interno, que de algunas referencias, ¿no? Hay un chat de Telegram, están invitados quienes quieran, el Árbol Rojo en Telegram, donde, bueno, que el Árbol Rojo IAR es el canal de YouTube de Alejandro Merino, ¿no? Y tiene su correspondiente canal de Telegram, donde se hacen unas conversaciones bien interesantes que trascienden el misterio, llegan a la conspiración y abarcan en realidad temas que siempre son bienvenidos, ¿no? Alejandro, ¿cómo podríamos empezar el día de hoy para hablar de las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento? ¿Qué de interesante hay en esto que capta tantas atenciones? Aunque, por supuesto, la parte de la Biblia que más se lleva las palmas en la atención respecto a cuestiones proféticas es el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Pero ya en el Antiguo Testamento encontramos a Daniel. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues tienes razón, siempre el libro del Apocalipsis siempre es el que llama la atención, porque da miedo, ¿no? Da miedo de si es un libro que al final se va a cumplir, pues todo lo que va a ocurrir. Da miedo porque el Apocalipsis a nadie le gustaría que le caiga una estrella llamada Genjo, ¿no? Sería bastante desagradable. Pero por ejemplo, Daniel, que por ejemplo. Por ejemplo, la cuestión del libro de Daniel, y el libro de Daniel es el libro más atacado del Antiguo Testamento. O sea, es un libro atacado porque es muy incómodo. En el libro de Daniel existen una serie de profecías, las cuales son incómodas, en el sentido de que dos de ellas pues cumplen aquello que, digamos, destroza las mentes escépticas, que es la precisión y el que se ha cumplido, y la claridad también. Porque cuando normalmente vemos profecías, normalmente están llenas de simbolismo, son interpretables, no se sabe si se pueden atribuir a distintos momentos o a distintos episodios. Entonces, claro, lleva, digamos, a la duda, ¿no? Y algunas de las profecías de Daniel también son así. O sea, la profecía, por ejemplo, de Nabucodonosor, que tiene un sueño y que ha visto una imagen de una figura que tiene, digamos, hecho de distintos materiales, que incluso Daniel tiene que acertar ese sueño, según la primera parte del libro. Pues esos son, o la bestia, o el sueño, la visión que tiene Daniel de la bestia, también eso es interpretable. Ahí no se sabe si hay gente que puede decir que se refiere a una serie de imperios, otros pueden decir que se refiere a reyes. Ese tipo de profecías, es cierto que son
digamos, dadas a la interpretación. Pero existen tres que aparecen en el libro y no son dadas a la interpretación. Una de ellas aún no se ha cumplido, porque es la que está hablando del tiempo del fin, pero te habla de una serie de días y es muy concreta, simplemente que aún no ha ocurrido. O sea, por lo tanto, esa la dejamos aparte. Uh-huh. Pero existen otras dos profecías que dan auténtico espanto a las mentes escépticas y luchan con todas sus fuerzas para intentar desacreditar el libro de Daniel. Y digamos, y no es una cosa que pase de ahora. Ya Porfirio, en el siglo III, pues ya lo intentaba, ya estaba intentando desacreditar el libro de Daniel, diciendo que era un libro pues muy posterior a lo que decía, porque las profecías que aparecen son vamos casi a leer un libro de historia. Vamos a hablar un poquito de estas profecías, que una de ellas es muy conocida, sobre todo entre los cristianos, pero la otra no, y es tanto más sorprendente que la primera. Es una profecía en la que, estando con el rey Belsasar, pues tiene una visión en el cual dice que es la profecía del carnero. O sea, dice: alcé los ojos y miré aquí un carnero que está delante de un río, tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro. Y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que había un macho cabrío, venía del lado de poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió hacia él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército y de las estrellas, echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el conjunto del sacrificio, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y de los santos preguntaba a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora entregada hasta el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. En un primer momento, cuando alguien lee esto, pues puede decir: no, pues está hablando de carneros, está hablando de terneros, como que no es simbolismo. ¿Qué es lo que ha estado diciendo este hombre? Que antes que esto iba a ser muy preciso. No. Para empezar, alguien que está familiarizado con la historia de lo que es el imperio medo-persa y el imperio griego, lo ve claramente. Pero es que, un poquito más adelante, el propio Daniel está aclarando que está hablando del imperio medo-persa y después del imperio griego, y que el cuerno, digamos, de este macho cabrío sería su primer rey. O sea, voy a ir paso a paso para que la gente lo entienda. Cuando dice: alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante de un río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto es una referencia muy clara al imperio medo-persa, como digo, que después lo dice el propio Daniel, pero vamos, antes de decirlo, pues podemos verlo. Pues tiene 2 cuernos, son 2 imperios, está el medo y el persa, y uno era mayor que otro, y efectivamente el imperio persa fue mayor. De hecho, llegó tanto que se le suele conocer solamente como imperio persa, aunque era el imperio medo-persa. Y después dice: vi que el carnero iría con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder, y se hacía conforme a su voluntad. Y efectivamente este imperio pues atacaba los reinos de poniente, del norte y del sur, y parecía que nadie le podía hacer frente. Y después continúa: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado de poniente,
sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tiene un cuerno notable entre los ojos. Como digo, este macho cabrío se refiere a lo que es el imperio griego, que dice que va sin tocar tierra, o sea que va muy rápido, es una cosa muy veloz. Todo el mundo sabe, los historiadores, que Alejandro Magno, este cuerno notable entre los ojos, Alejandro Magno atacó el imperio persa, lo destrozó y creció sobremanera a una velocidad increíble. En 10 años, pues su imperio llegaba desde Egipto hasta la India. O sea, fue una cosa absolutamente increíble. Bueno, como continuó, vino hasta el carnero de los cuernos, lo llevé del río, corrió con la furia de su fuerza y lo levantó, lo hirió, quebró sus 2 cuernos. El carnero no tenía fuerza para darse, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Vamos a continuar. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, esto es lo que estaba diciendo. El imperio griego creció muchísimo, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y efectivamente Alejandro murió. O sea, el imperio, como he dicho, que llegó hasta la India y Alejandro murió. No se tiene muy claro, está especulado mucho, si murió envenenado, de alguna fiebre, no se sabe bien. Y fijaos que dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y efectivamente, cuando murió Alejandro, su imperio se dividió entre sus 4 generales. Así o sea, es. no fueron ni 3, ni 6, ni 1. Fue entre sus 4 generales. Y después continúa. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército de las estrellas echó por tierra y la pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado por el continuo sacrificio, y el santuario fue echado por tierra. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Efectivamente, uno de estos nuevos reinos, que es el de los selúcidas, creció, se hizo con Judea, se hizo con Jerusalén. Ahí, cuando se acercaban las estrellas, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos en la Biblia, cuando se habla de eso, se refiere a Dios, es uno de los atributos de Dios, y el santuario fue echado por tierra. Y efectivamente eso es lo que ocurrió. De esta estirpe de los selúcidas apareció un rey, que era Antíoco IV, que se hizo llamar Epífanes. Epífanes significa Dios manifiesto, el hombre se igualó a Dios, y convirtió el templo de Jerusalén, un templo que no existía, ojo, en la época de Daniel. En la época de Daniel el templo había sido destruido por Babilonia, pero Daniel ya anticipaba la reconstrucción del templo, lo hace en varias ocasiones a lo largo de su libro. Bueno, pues Antíoco IV convirtió el templo en un templo a Zeus, con otro nombre, pero era un templo a Zeus. Y fue continuar. Y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y esto es exactamente lo que ocurrió. Realmente así son 6 años, si lo queréis calcular. Antíoco se hizo con el poder del ejército judío y destruyó los escritos sagrados. O sea, esto que hizo, que pisoteó la verdad, destruyó los escritos. Por eso no hay escritos de más allá de, digamos, de antes de la época de Babilonia. Todos esos escritos fueron destruidos. Y por eso los escritos más antiguos llegan hasta un punto, porque todo fue destruido. Bueno, hizo cuanto quiso, incluso llegó a sacrificar cerdos en el altar del templo. Desde que ya se ponía por nombre Epífanes, quería decir que el hombre pues no era precisamente que tuviera mucha idea de la soberanía de Dios, sino que él mismo se creía pues lo superior, así que no me extraña que haya cometido todo ese tipo de desvaríos, ¿no? Pero acá, como tú dices, lo extraño es que Daniel, con tanta antelación, de una manera simbólica, es cierto, porque habrá, como también has mencionado, quien quiera ver solamente carneritos, cuernos, cuestiones muy altas. No, pero es lo que digo, es que ahora continúa y especifica. O sea, es que no es simbólico, porque es que ahora lo dice. Bueno, pero es que fijaos que hizo cuanto quiso, tiró la verdad, que acabó con el sacrificio, todo eso ocurre. O sea, sacrificó cerdos en el horno del templo, que ahí ya no se podían sacrificar después de nada, desafrenta al altar. Pues es que
¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa situación con Epífanes? 6 años, lo sé. Desde lo que nos dice la historia, desde el año 171 hasta el 165 a.C. Exactamente el tiempo que había predicho Daniel varios siglos antes. O sea, es una cosa absolutamente increíble, y como digo, se podrá pensar que lo de los animales es una interpretación que yo estoy haciendo. Pues no, porque unas pocas líneas después dice el libro: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, un río, y gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca, porque Daniel está recibiendo de Miguel lo que es la visión. Miguel, y Gabriel, digamos, Miguel. Le dice a Miguel. Y le dice a Gabriel que le enseñe. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre el rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, cuando esta visión es para el tiempo del fin, se refiere a toda su visión. Cuando él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie, y dijo: he aquí que yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que de estos 4 reinos se levantarán, que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los agresores lleven al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes, al pueblo de los santos. Bueno, aquí continúa que con su sagacidad prosperará el engaño de su mano, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aun con no mano humano. Bueno, aquí continúa. Pero es que fijaos, es que es absolutamente increíble. No es algo interpretativo, te da la explicación de que el carnero son los reyes de Media de Persia, que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno es el rey primero, el reino de Grecia, y que el cuerno es el rey primero, y que después se dividiría esta nación, el imperio griego, se dividiría en 4 que no tendrían la fuerza de este primero. O sea, es que no es algo que tengamos que interpretar, nos lo está dando mascado, o sea, absolutamente mascado. Pregunta antes de continuar, sí. Alejandro. Más allá, aunque quizás sería una pregunta que sería mejor absolverla si es que tiene respuesta al final, ¿no? Pero es que me enconea esa pregunta, y es, ya, Daniel dio estas más que señales, estas confirmaciones de lo que iba a ocurrir. ¿Cómo es que él pudo haber tenido acceso a esas visiones del futuro? Cuando tú mencionas esta parte en la que se dice que habló uno con apariencia de hombre, es decir, no era un hombre, y un arcángel, en este caso Miguel, habrá quienes digan, ajá, extraterrestres han aparecido en la Biblia, ¿no? Como el libro de JJ Benítez, los astronautas de Yahvé, no sé, o seres espirituales que conocían el futuro. ¿Tú cómo lo interpretas esto? Porque a mí cuando me dicen, que es cierto, hay casos de personas que logran tener ciertas visiones más o menos borrosas o exactas del futuro, yo digo, o es que nuestra mente tiene una capacidad de proyectarse más allá del tiempo y del espacio, o hay intervención de otras fuerzas, no sé, y en eso pues me quedo pensando, ¿no? Porque el hecho está, pero la cosa es ¿y cómo? ¿No? ¿Tú qué opinas? Bueno, Daniel dice que son visiones que les presentan Miguel y Gabriel. O sea, no habla de augurios a través de las estrellas o de nada por el estilo. Él está diciendo unas visiones que le presentan estos 2 personajes. Miguel y Gabriel. O sea, los miremos con número, Miguel y Gabriel, exacto. Otra cosa es el sueño de Nabucodonosor o un propio sueño que tienen después. Eso ya son otras cuestiones. Pero estas visiones concretas están identificadas por el propio Daniel como son. El libro de Daniel, hay que entender que es un libro bastante extraño, que está escrito en distintos momentos. Hay quien dice que no es de Daniel, que es de otros autores. Si es otro, yo realmente, si es de varios autores, hay que darle el mérito en vez de a uno, a más de uno. Pero eso no quita que lo que dice el libro se ha cumplido, vamos, sin lugar a dudas.
La primera parte del libro está escrito en arameo. El arameo era también el idioma que se hablaba en Babilonia, lo cual era como un poco, son partes del libro escritas para el pueblo general de allí, que es toda la parte en la que cuentas un poco de lo que es su vida, de cuando era joven, cuando está llevado a Babilonia, después como todo el tema del sueño de Nabucodonosor, después la locura de Nabucodonosor, o sea, una serie de historias. Después cuando ya aparecen, está con los reyes de Medio y Persia, vamos, el de Media, o sea, toda esa parte está en arameo. Y después hay otras partes del libro que están en hebreo, como están dirigidas ya para los que son para los israelíes, para que son los que realmente hablaban y leían ese idioma, y son donde están estas visiones que yo estoy contando. Ya, me quedo con el detalle más llamativo de lo que has mencionado, al menos para mí, Miguel y Gabriel, sobre todo porque tanto tú como yo somos lectores del libro de Urantia y tenemos otra visión de quién es Miguel y quién es Gabriel, ¿no? Pero eso creo que no viene a caso ahora. Quien quiera averiguarlo, pues está en internet, pueden buscar el libro de Urantia. Siempre se los digo, www.urantia.org/es, la quinta revelación de Dios para la humanidad. Continuemos, por favor, Alejandro. ¿Qué otras profecías vamos a continuar tenía Daniel? Bueno, continuando con Daniel, pues quizá alguno está diciendo que todo eso que he contado fuese casualidad, o sea, que había acertado de chiripa. Bueno, pues cuando continuamos, ajá, sí. Cuando continuamos con las descripciones que da de este periodo de Daniel a Darío, a Medo, cuando le interroga por el futuro de su imperio, pues dice en Daniel 11, en el 2 y en adelante, pues ahora yo te mostraré la verdad aquí, que habrá 3 grandes reyes en Persia, y el cuarto gran rey será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Y efectivamente hubo 4 reyes más que engrandecieron, hubo más reyes, pero grandes reyes, hubo Cambises, Pardilla, Darío I y Jerjes, que es el famoso jefe de los 300 que luchó contra los espartanos. Este es el grandioso Jerjes. Darío antes había perdido el maratón. Bueno, pues estos son realmente los 4 grandes reyes que tuvo este imperio antes antes de que llegase Alejandro. Efectivamente, porque después hubo reyes, pero ya no fueron tan grandes. Después pasa a hablar del gran rey griego, mencioné antes, el gran cuerno, y luego se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando sea levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y para otros fuera de ellos. Y efectivamente el imperio alejandrino, como ya hemos dicho antes, no fue dividido entre sus hijos, sino entre sus 4 generales, Seleuco, que se le dio Siria e Israel, Ptolomeo, que se le dio Egipto, Casandro, que se le dio Grecia y Macedonia, y Lisímaco, que se le dio Tracia y Asia Menor. Después de él será fuerte el rey del sur, más uno de los príncipes será más fuerte que él y será más poderoso, y su dominio será grande. Y efectivamente el imperio seleucida en el norte no creció mucho más, pero en el sur los Ptolomeos se hicieron grandes hasta la llegada de Roma. Vale. Al cabo de unos años hará alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque ella será entregada a los que le habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Y realmente toda esta parte es que no tenemos tiempo para dedicarle a hablar de todo, pero es que toda la parte que viene a partir de esta parte del libro es que parece que lo estamos leyendo en un libro de historia. O sea, todo el tema de la hija, todo lo que ocurre, es que parece que se ha leído un guión del futuro. El rey del sur, Ptolomeo, la del fuego de Egipto, entregó a su hija Berenice como esposa al rey del norte, Antíoco de Siria, en una alianza que hubo. Después el problema es que Antíoco ya estaba casado y con hijos, y así que después de un tiempo pues volvió a llamar a su mujer, que se llama Laodice, y como venganza ella envenenó al rey y puso a su hijo, a Canílico, en el trono de Siria, y a Berenice y a sus siervos también se los cargaron. Pero es que la historia confirma también la siguiente parte de la profecía, que Ptolomeo Euterges, hermano de Berenice, subió a Siria a vengar su muerte y sacó un gran botín de esta invasión. Y continúa el libro de Daniel. Pero hubo un revuelo. Por si acaso, Daniel, me ha venido uno de esos recuerdos de tiempos de parroquia. Daniel no era ese que en sus profecías, valga la redundancia, previó o profetizó el nombre de Ciro,
el rey de Persia. No, este fue Isaías. Ese fue Isaías. Que también, Este fue Isaías. pero también esa fue una profecía real, porque él dijo Ciro mucho antes de que Sí. Ciro siquiera hubiese sido concebido. Bueno, Isaías también hizo algunas profecías que se cumplieron muchísimos siglos después con una precisión absoluta. Bueno, vamos a continuar. Como digo, que dice Daniel que se levantarán sus raíces sobre su trono, vendrá un ejército contra el rey del norte, entrará en la fortaleza y hará de ellos su arbitrio. Y bueno, con los dioses, llevará cautivos a Egipto, por años se mantendrá contra el rey del norte, se entrará el rey de eso. Bueno, pues es que esto ocurrió también. O sea, luego de la venganza, vino la revancha. Los hijos de Canílico, que mencioné antes, se levantaron y recuperaron sus tierras. Y continúa Daniel. Los hijos de aquel se airarán y reunirán una multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente, inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Y la historia confirma lo que Daniel escribió antes que sucediera, que los reyes del norte y del sur tuvieron confrontaciones continuas y la lucha del dominio por la región. Israel estaba en medio. O sea, no voy a continuar porque, como digo, sería ser redundante. Yo invito a cualquiera que se coja el libro de Daniel y se coja la historia de aquella época. Y es que puedes ir puntuando exactamente todo lo que fue ocurriendo. ¿En qué versículos están para la gente que sí, que le guste con versículo, guión y todo eso? Más o menos en qué versículos del libro de Daniel, que tampoco es tan extenso, están esos puntos que en el capítulo 11. Esto que estoy contando ahora es del capítulo 11. Las exactitudes de estos escritos es que son tales que es lo que mencionaba antes, que no me extraña que el filósofo neoplatónico Porfirio en la segunda mitad del siglo III pues estaba intentando decir que aquello pues tenía que ser un texto pues muy posterior. Una edición posterior, como te dije hace un rato. Sí. Exacto, que todo tuvo que ocurrir después. Y de hecho, los ateos y aquellos que atacan el libro de Daniel dicen lo mismo. Aunque los estudios de la escritura de estos dos textos dicen que es un texto, lo que es el estudio de la epigrafía y de la papirología, que son textos del periodo babilónico y del principio del periodo persa. O sea, sin embargo, dicen que no. ¿Qué ocurre? Que a partir del siglo XIX se empieza a decir que el libro de Daniel realmente tiene injertos por parte de los cristianos y que es un libro escrito en el siglo I, a final del siglo I o principios del siglo II. Eso es lo que están diciendo a lo largo de 3 siglos. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso de que es del siglo II? Pues muy sencillo, porque esta profecía, podríamos decir que el libro se escribió pues a principios del siglo II antes de Cristo y ya está, porque estas profecías tan exactas llegan hasta ahí. ¿Por qué decían que era hasta el final del siglo II? Pues porque existe otra profecía que es tan exacta como esta, que es la famosa profecía de la semana. Pero antes de irnos a la profecía de la semana, voy a hacer un alto, porque hoy en día cuando tú ves los textos críticos o los escritores críticos que hablan de Daniel, de ello por ejemplo la Wikipedia, que la Wikipedia tiene cada vez una ideología más anticristiana en todos sus escritos, pues te dicen que no, que el libro de Daniel lamentablemente es un libro, pues, muchos la toman como fuente fiable, pero amigos, tengan en cuenta la Wikipedia. Sí. Algo que voy a decirles, y no solo para esto, sino en general, por favor, cuando la Wikipedia les pongan unos datos que parezcan súper interesantes y les ponen al costadito nota a pie de página, que supuestamente la fuente tal, tampoco se confíen de eso, porque yo en varios artículos he querido consultar las fuentes supuestamente principales que te dan y no las encuentras por ningún lado, así que tranquilamente pueden ser inventadas o directamente no dicen lo que afirman, simplemente se la han sacado de la manga, han puesto, mira, sí, en el libro History of no sé qué cosa, mencionan esto que yo estoy afirmando y no lo dicen, pero como te lo ponen así, entonces la gente dice, debe ser, y lo pasan por agua caliente, pero no es así. Wikipedia no es siempre una fuente fiable para nada en realidad, ¿no? Salvo para que quieras ver las capitales de los países, que si la capital de Azerbaiyán es Bakú y la de Grecia es Atenas, ya, para eso sí, pero para otras cosas
pónganlo con mucho cuidado. Continúa, por favor, Alejandro. Estas son enseñanzas para Sí, mí. bueno, o también en la Wikipedia te dicen lo que dice un autor, pero no significa que ese autor tenga razón. También. Bueno, continuamos. Pues ahora, en el ejemplo de la Wikipedia, pues encontrarás que te dicen, me estoy oyendo, no sé si... Sí, te estamos escuchando ahora muy bien, no hay problema. Sí, sí, pero es que me liaba a escucharme. Ahora, pues si vas a Wikipedia te dirán que no, que es un texto es un libro realmente del siglo II antes de Cristo. ¿Por qué ha habido este cambio de hace unos siglos para acá? Muy sencillo, porque lo que defendían que era un texto del siglo II después de Cristo, pues se vino abajo con los descubrimientos de Qumran. Los cuentos de Qumran, pues ahí hay varios fragmentos y un libro completo de Daniel que está datado por carbono 14, pues en el siglo II antes de nuestra era. Entonces, ¿qué ocurre? Como está datado en el siglo II antes de nuestra era, pues nos dicen que es de esa época. Porque si no hubiese aparecido esta copia en los manuscritos de Qumran, pues seguirían diciendo que es del siglo II. Pero que sea del siglo II antes de nuestra era, tiene dos problemas. El primero, que en la secta a la que pertenecen los escritos de Qumran, la secta de los esenios, existía un personaje que era el maestro de justicia, que era el líder de esta secta, que la creó, que este hombre vivió esa época, la época de Epífanes, de Antíoco IV. Por tanto, si hubiese sido el libro de Daniel un fraude, esta secta lo sabría y no lo hubiesen tenido entre sus equipos. Eso para empezar. Pero es que, segundo, tenemos la segunda profecía exacta de la que estoy hablando, que echa por tierra totalmente que no tenga un carácter profético real este libro. Y vamos a hablar ahora de esta profecía de las 70 semanas. Ok, continuamos. Estoy teniéndome demasiado, voy a ir un poquito más rápido. No hay problema, Alejandro, tomémonos el tiempo porque este es un tema súper interesante, así que no hay apuro. Continúa, dale nomás. Vale, como digo, la profecía de las 70 semanas, aquí nos dice Daniel que 70 semanas vendrán sobre tu pueblo. Vale, estas semanas, la palabra que usa en hebreo, que se traduce siempre como semanas, hay que entender que la palabra significa realmente setenas, que es un grupo de 7. Se traduce nuevamente como semanas, pero la palabra, la traducción real sería 70-70. Ahí podríamos interpretar, pues, alguien que dice, no, se refiere a días. Pues no se refiere a días porque estamos hablando de, por ejemplo, que se va a reconstruir la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Y en un año y medio no se reconstruye, vamos, ni medio muro del templo. Uh-huh. Por lo cual, obviamente, estamos hablando de un periodo de años. Ya. Vale. Voy a leer literalmente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando del ungido, es decir, del Mesías. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí hace una distinción. Se dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, uh-huh. Jerusalén, no el templo, Jerusalén, restaurar príncipe, Mesías, habrá 7 semanas y 62. O sea que la fecha de comienzo de contar de estas 70 semanas es cuando salga la orden para reconstruir la ciudad. Ese es el momento. Recordemos que Daniel, cuando escribe esto, la ciudad ha sido destruida, no hay ni ciudad ni templo. Hay que tener eso en cuenta. Yeah. Él está profetizando que la ciudad se volverá a construir y en un periodo de 7 años y después habrá otro periodo de años mucho más grande hasta que aparezca el príncipe. O sea, estas 7 y estas 62 hacen 69 semanas. Así es.
Eso hace un total de 483 años. Exactamente. Pues bien, continúo. Prosigue, Pues que entiende estoy que sacando desde... cálculos. Prosigue. ¿Sí? Sí. 483 años, ya. Vale, vuelvo a leer. O sea, entiende que desde la salida de la orden para restaurar a edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es importante. Los muros estarán ya en ese momento. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, aquí te está profetizando la llegada del Mesías y su muerte, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otras semanas se confirmará el pacto con muchos. A mitad de la semana después se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que haga la consumación, y hasta que haya terminado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver. Esta última semana, hay que decir que existen distintas interpretaciones. Hay quien piensa que se cumplió después de de lo que es la destrucción de Jerusalén, y hay quien piensa que todavía no se ha cumplido. Pero lo que queda muy claro es que después de las 69 semanas aparecerá el Mesías, morirá, y después de la muerte del Mesías el templo y Jerusalén serán destruidos por un príncipe que habrá de venir, un príncipe extranjero. Vale, ahora vamos a ir parte por parte. Lo primero que hay que ver es cuándo sería la orden, digamos, de construcción. Existen tres opciones, digamos, en los datos, en las fuentes que tenemos de construcción. Hay dos, una de Ciro y otra de Darío, de reconstrucción del templo. Primero, Ciro da la orden y después Darío la confirma porque no se había hecho nada. O sea, no se había hecho nada y la confirma. Pero ahí estamos hablando solo del templo. La orden real, ya con dinero, con recursos para reconstruir Jerusalén, porque, como digo, el templo ya se había reconstruido por el estilo de Darío, la tenemos en Esdras. En el libro de Esdras, es un libro dentro de la Biblia que es muy histórico, está lleno de información histórica, ese libro. Pues en Esdras número 7 encontramos la información y tenemos complemento para poder identificar qué es este punto, que es lo que es la orden de Artajerjes, del rey Artajerjes. Tenemos ciertos datos en Esdras 6 y 9 que nos lo confirman. Ahí nos habla de que ya estaban viviendo, que ya están construyendo y también que ya, digamos, construyen los muros. O sea, ahí tenemos información que nos da la confirmación de que este es la orden buena, la de Artajerjes. Bien, lo que nos dice el libro de Esdras es que en el 7º año de Artajerjes, es decir, yéndonos a lo que es los datos de historia que tenemos, pues es el 465 principios de 464. O sea, al final es del 465, principio del 464. Eso es lo que nos dice la historia. Bien, pues la orden es en el 7º año de Artajerjes. Esto significa que la orden es dada en el 457. Ese es el año en el cual tenemos que empezar a contar los 483 años. ¿Qué año nos da? Pues si hacemos una simple resta, nos da que el año 26. Pero ojo, hay que tener en cuenta que no hay año cero, así que es el año 27. Y a ver si adivinan ustedes qué personaje aparece a hacer su predicación en el año 27, justo en ese año. Jesús de Nazaret. Fernando, exacto. Es el único personaje en la historia que es, a menos relevante, que hace su aparición en el año 27. O sea, es algo increíble. ¿Y qué ocurre después de eso? Tiene 3 años de predicación, 3 años y medio, muere, efectivamente muere. Y después de la muerte de Jesús, una serie de años después, en el año 70, Jerusalén y el templo son destruidos por un príncipe extranjero que era Tito. Y digo príncipe porque desde el año 69 su padre Vespasiano ya era emperador de Roma. Por tanto,
la definición del príncipe le va como anillo al dedo. Después, de hecho, él fue emperador, después de la muerte de Vespasiano. Por lo tanto, se cumple con una precisión absoluta. O sea, nos da una serie de años desde una fecha concreta. No, fijaos que no usa un calendario que podría cambiar. No, usa desde la orden de construcción de Jerusalén, habrá un número de años concreto. Se da hasta los años en lo que, hasta el tiempo que se tardaría en construir la ciudad, que son más o menos 49 años aproximadamente. Eso también es el periodo que más o menos se piensa que se tardó en construir. O sea, por eso es esos primeros 7 y después los 62. O sea, se da el tiempo que se tarda en construir la ciudad, el tiempo en el que aparecería el Mesías, que después moriría, cosa que impensable para los judíos, que ellos tenían la idea de un Mesías conquistador. Ajá, eso es lo que yo quería hacer. Que después, que justamente, ya bueno, puede decir que aparecería el Mesías, ya hay la gente a la que le encanta apelar a las coincidencias para todo, pero ese concepto que después el cristianismo lo ha expandido tanto, de un Mesías que viene a sacrificarse por los pecados de la humanidad, o sea, que muere, bueno, que posteriormente resucita y todo eso, pero dejémoslo en el Mesías que muere. Es una de las razones por las cuales el judaísmo no aceptó a Jesús, porque ellos decían, no, va a venir un rompedor de dientes, ¿no? Ese tipo de visión. Va a venir uno que va a conquistar, va a poner a la nación santa a la cabeza del mundo, todos los pueblos de alrededor van a reconocerlo, y la gloria de Israel, ¿no? Del Israel bíblico. Eso era lo que pensaban. Entonces vienen a decir esto y ellos vieron pues que Jesús sí hacía milagros y todo, pero lo mataron. Entonces dijeron, no, pues no era el profeta, por eso es que después, no era el Mesías, por eso es que después de Jesús siguieron apareciendo otros supuestos Mesías como Bar Kokhba y otros, etcétera. Claro que al final también acabaron mal, pero y hasta ahora pues el pueblo judío sigue esperando a su Mesías porque no es la idea. Y sin embargo, en una época tan antigua, Daniel ya, no quiero decir que él tuvo esta idea, porque él incluso está diciendo claramente que no es su idea, sino que le fue transferida por dos seres, Miguel y Gabriel. Dejémoslo en que fue transferido hacia él por seres no humanos, por llamen los ángeles, emisarios de Dios, pero esto es clarísimo y es sorprendente. Continúa, por favor, Alejandro. Solo quería hacer esa precisión porque ya la tenía en la punta de la lengua desde hace buen rato. Sí, pues fijaos que esta profecía destruye cualquier escéptico. Porque cuando ellos están diciendo que el libro es para explicar las profecías de Grecia, que parecen redactadas de un libro de historia, o sea, parece una crónica histórica. Cuando te dicen que eso es que, claro, se escribió después, vale, ¿y cómo explican esto? No lo pueden explicar. Se empiezan a soltar cosas, ¿no? De que se refiere a un personaje, a lo mejor del año 150 antes de nuestra era, de cuando se escribió el libro. Vamos a ver, te está dando un número de años. ¿Qué pasa? ¿Que es que Daniel no sabía sumar o restar? O sea, es algo ridículo. O sea, no lo pueden explicar. Por eso el libro de Daniel es tan atacado. O sea, es que le saca de quicio. Y fíjate que los propios judíos lo tenían claro, que el Talmud prohíbe a los judíos que calculen la llegada del Mesías con el libro de Daniel. O sea, lo tienen prohibido. ¿Por Alcocer? Hay un rabino en el Talmud que dice que maldito aquel, le ha echado una maldición, que calcule la llegada del Mesías. Ellos dicen que el Mesías tenía que haber aparecido, efectivamente ellos mismos lo reconocen, que el Mesías tenía que haber llegado, pero que no llegó por culpa de los pecados de Israel. Eso es la razón, la excusa que dan, porque ellos tienen otra profecía de 6.000 años que tiene que haber ocurrido 6.000 años, son 2.000 años de oscuridad, 2.000 años de ley, y después 2.000 años de era mesiánica. Y hagan las cuentas como la hagan, está claro que ya debería haber llegado, porque de ley, ya lo consideres desde Abraham o lo consideres desde Moisés, ya tenía que haber llegado, porque si lo cuentas desde Abraham, tenía que haber llegado el Mesías más o menos en el año 1, y si entre el año 1 y el año 30 o 50, y si lo contamos desde Moisés, pues tenía que haber llegado en el año 500.
O sea, lo mires como lo mires, ya tenía que haber llegado. Y como reconocen que no llegó... Es gracioso porque si lo sacas de una manera te sale Jesús de Nazaret y si lo sacas para el 500 te sale Mahoma. Es curiosísimo. O sea, sea como sí, sea, sí, quedan mal. O sea, sí. Es bastante curioso, sí. Y después, como digo, ellos ya dicen que si no ha ocurrido, si no ha llegado, pues es porque el pueblo de Israel se distrajo. Pero, antes de terminar, quiero, ya que hemos mencionado antes a Isaías, cuando comentaste de que quién había sido quien había profetizado hasta el nombre, voy a leer un escrito del libro de Isaías. Por curiosidad, según el libro de Urantia, Isaías realmente son dos, y el libro que se atribuye a Isaías es una mezcla de ambos, de los escritos de ambos. Bien, por el que se sería del segundo Isaías, según el libro de Urantia, o el libro de Isaías, sin más, para los cristianos y judíos, os voy a leer una profecía que a mí me parece realmente sorprendente. Concretamente es Isaías 53. Os leo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que les deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue con él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso entre los limpios, entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá luz. Vivirá por largos días a voluntad de Jehová, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades con ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a ver qué acabo de leer. Eso, para escrito, empezar, a algunos pues, le sonará 7 siglos, porque lo ponen en una partecita al inicio de la Pasión de Cristo, ¿no? Es que vamos a ir poco a poco. Subir la anterior, dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que sea. O sea, estamos hablando de un personaje que es el brazo de Jehová, que los judíos no lo van a ver atractivo. O sea, quiero decir que la literatura rabínica antigua tenía muy claro que este texto está hablando del Mesías. Quiero dejarlo claro que los judíos daban por sentado que Isaías está hablando aquí del Mesías. Quiero que quede muy claro. Porque después, ya en periodos posteriores, cuando los cristianos usaban este texto, pues los judíos decían que no, que estaba hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, si él es el pueblo de Israel, ¿quién es nosotros? O sea, no tiene sentido el texto. Aparte de, como digo, los rabinos antiguos tenían muy claro que estaba hablando del Mesías. Bueno, pues como digo, no me parece bien ni le vieron atractivo. Y efectivamente los judíos no le vieron atractivo a Jesús. ¿Por qué? Porque no era el tipo de Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías guerrero, libertador, conquistador, que les quitase el yugo romano y pusiese a Israel como la cabeza. Y Jesús no era esa clase de Mesías. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, es exactamente lo que ocurrió con Jesús y el pueblo judío. Después, ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Era un ser humano. O sea, era un ser humano que sufrió, que enfermó como cualquier otro. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado, castigo. Nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados nosotros. O sea, aquí te está haciendo una descripción de, digamos, lo que es la pasión. La pasión de Jesús. Ajá. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. O sea, esto es simbólicamente lo que ocurrió exactamente con el pueblo judío y su rechazo al Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus aquiladores, enmudeció y no abrió boca. Y exactamente es lo que ocurrió. Jesús es capturado y fue llevado primero ante Sanedrín, después ante Herodes Antipas y después ante Pilato, y prácticamente no dijo palabra. O sea, en el Sanedrín dijo únicamente, se identificó como el Mesías que vendría, lo vería en el cielo. O sea, él hace la única declaración que hace ante el Sanedrín es para decir que es el Mesías, y no un Mesías cualquiera, sino que se identifica como el Hijo del Hombre de Isaías, que es un ser divino, o sea, se iguala a Dios en este momento. Después, ante Herodes Antipas, no abrió la boca en ningún momento, y ante Pilatos también prácticamente dice un par de palabras. O sea, es exactamente lo que ocurrió. Después, por cárcel y juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Exacto. Fue encarcelado y enjuiciado. O sea, hubo un juicio. Fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, efectivamente murió, fue asesinado por la instigación de los judíos. Y después, fijaos que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y efectivamente, los crucificados, la costumbre era dejarlos en una fosa común al aire libre para que las alimañas se alimentaran de su cuerpo. Y ese iba a ser el destino de Jesús. Y dice, más con los ricos fue en su muerte. Y efectivamente así ocurrió. José de Arimatea le pidió a Pilato, que Pilato imagino que tendría bastante remordimiento porque sabía que había condenado a muerte a un inocente simplemente para no buscarse problemas, pues también quizás José de Arimatea, que alguien rico, pues le dijo que ya te lo pagaría de algún modo, le permitió que tuviese el cuerpo y fue enterrado en una tumba de un rico. O sea, es que esta parte de la profecía es absolutamente increíble. Después dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Efectivamente, Jesús era. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando al padecimiento. Aquí volvemos a todo lo que es el sufrimiento en la cruz y todo eso. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá luz. Es decir, resucitará. Exacto. O sea, aquí te está contando que morirá y resucitará. Verá luz, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es que esta profecía es absolutamente increíble. Estamos hablando de una profecía que encaja exactamente con lo sucedido a Jesús de Nazaret en su semana de pasión, escrito 7 siglos antes de que ocurriese. De hecho, yo he hecho un juego en 3 ocasiones con colegas judíos con los que he hablado, judíos a los que les gusta el tema de las religiones y eso. Y les he puesto, digamos, unos retos. Era un juego, yo les proponía un juego, que era que tenían que adivinar de qué religión era una serie de escritos que yo ponía. Yo cogía un escrito, elegía siempre uno fácil del Génesis, después elegía uno que fuese musulmán, les ponía este también, y en 2 de ellos, en el primero al que se lo hice no, pero a los otros 2 sí, también les puse un texto budista, que además que se notase que era budista. Y inmediatamente el primero lo identificaban como judío. El islámico también no tenía ningún problema, porque era muy evidente, porque aparecía la palabra Alá y todo eso. Bueno. El budista también lo conocía, y lo identificaban como cristiano. Cuando yo le preguntaba, sí, este es musulmán, y decía, ¿por qué? Pues me daba las razones por las que lo identificaba como musulmán. Y cuando yo le preguntaba por qué lo identificaba como cristiano, la respuesta de los 3 es que era muy claro que se refería a Jesús. El texto era un texto cristiano que se refería a Jesús. Era un texto que no conocían. Y yo les decía que era de Isaías, y decían que no. Me decían que les estaba engañando. Para atrás. O sea, incluso uno de ellos dijo que si eso estaba en Isaías, era en el Isaías de la Biblia cristiana, que se lo habrían metido los cristianos, pero que en el suyo no aparecía. Y le dije, cógetelo y vete a Isaías y míralo. Y se quedaban de piedra, porque efectivamente allí estaba el texto. Un texto que no conocían, porque es un texto que jamás de los jamases se lee en la sinagoga.
nunca va a leerse este texto en la sinagoga. Y cuando algún judío pues le pregunta a su rabino, mira, que se ha encontrado con este texto, pues se le dice, no, eso es el pueblo de Israel. Obviamente no supera, aparte de que encaja perfectamente con Jesús, no supera la más mínima, digamos, argumentación de que eso se refiere al pueblo de Israel, porque Israel se refiere a nosotros, habla en primera persona. Y el personaje del que está hablando en tercera persona no se puede identificar en ningún momento con él. Qué interesante. Aparte, como digo, es que es muy claro. Es que en cuanto se lo dice, pues queda muy claro. De hecho, uno de esos chicos, el único con el que he tenido contacto desde entonces, después de esto, también de hablarle de Daniel y todo eso, se hizo judío mesiánico. Uh-huh. Que para quienes no lo sepan, son básicamente cristianos, pero de extracción judía y que mantienen todas, digamos, los rituales, todo lo relacionado, digamos, a la tradición judía. Se siguen considerando como judíos, pero reconocen a Jesús como el Mesías, o sea, son cristianos. Esa descripción sería mejor, porque ellos se ofenden si les dices cristianos. Ellos son judíos que reconocen a Jesús como el Mesías. Uh-huh. De hecho, les sienta muy mal que le digan cristiano. Bueno, pero un cristiano es quien... Y él lo oculta, él lo oculta a su familia. No, sí. Lo oculta a su familia. Entiendo, y mejor así. A veces es más seguro no decir que uno es cristiano, incluso, lamentablemente, hasta en los países supuestamente cristianos, ¿no? A lo que se está llegando. Pero bueno, sí. Yo conozco a un rabino de aquí de España, que es un rabino con el que me he carteado en alguna ocasión, que es un judío mesiánico, pero él no lo dice, él lo oculta porque se quedaría sin trabajo en el caso de que se supiese. Suele pasar. Una vez yo por ahí me enteré de un pastor evangélico, por ejemplo, que leía y estaba convencido del libro de Urantia. Pero obviamente no podía decir eso, porque si él dice que yo creo que esta es la quinta revelación de Dios, bueno, la siguiente escena ya la conocemos, ¿no? Entonces, pasan esas cosas, lamentablemente. No hay tanta libertad en el mundo actual como la que querríamos creer que hay. Pero así es, pues, estimado Alejandro. Oye, muchas gracias por haber estado hoy en Misterios al Atardecer. Promociona tu canal antes de que nos despidamos. Pues nada, agradezco una vez más que me hayáis invitado, espero que os haya gustado. Mi canal de YouTube es El Árbol Rojo, EAR, y también tengo un canal de Telegram, y también tengo unos libros que se venden en Amazon, que son novelas de fantasía, que se llaman Amar y Venta, que lo podéis encontrar en Amazon. Así es, muy recomendables. Un abrazo, Alejandro, estamos entonces en contacto como siempre. Muchas gracias, Fernando, y saludos a todo el mundo. Gracias a ti, Alejandro. Amigos, ha sido Alejandro Merino directamente desde Málaga, España, una vez más en Misterios al Atardecer. Me he quedado de piedra, me he quedado congelado a pesar de que hace calor. Las profecías de Daniel, ¿ustedes la conocían? Muchas veces nosotros cometemos es parte de la vida cotidiana, la vida acelerada que llevamos, ¿no? En estas últimas décadas, que a veces nuestras lecturas son muy superficiales. Cuando leemos el diario, una noticia, cuando leemos, los que sean cristianos, la Biblia o, no sé, un texto de nuestra profesión, lo leemos muy por encima, o incluso cuando leemos una novela recreativa, ¿no? Y no le hacemos mucho análisis crítico. Entonces esto básicamente es lo que nos ha enseñado ahora Alejandro Merino, porque nos ha hablado de, en este caso, las sorprendentes, sí, con ese agregado le pongo yo, las sorprendentes profecías cumplidas, al parecer, del profeta Daniel del Antiguo Testamento, que muchos, pues claro, cuando tienen, qué sé yo, su catequesis, cuando están en su iglesia, lo que sea, bueno, pueden decirlo, y uno pues se pone a pensar, ¿no? Ah, sí, mira qué bonito, qué alegórico, qué chévere. Pero cuando tú entras más e investigas, te das cuenta que ahí hay algo curioso, llamativo, y puede que sí, puede que sea una de esas pruebas que existen en los textos sagrados de una conexión sobrenatural. No digo en toda la inspiración de la Biblia, ¿no? Porque el libro de Daniel no es toda la Biblia, pero en algunas cosas quizá sí son el repositorio, el testimonio de seres humanos que tuvieron acceso, digamos, a un conocimiento superior, por no decir contacto con entidades espirituales, directamente llamémosles ángeles o emisarios de Dios, como dije anteriormente. Así que ya saben, cuando agarren su Biblia, a veces el Antiguo Testamento, incluso los que son cristianos, lo dejan de lado, pero
en una chequeada al libro de Daniel, no solo al Apocalipsis, si quieren encontrar supuestas profecías o señas del futuro o cuestiones que incluso se hayan cumplido, y seguro van a tener más de una sorpresa como la que yo he tenido. He acabado sorprendido, yo mismo también, con esta conversación. Bueno, vamos a un instante musical y volvemos con algo más. Vamos allá. Nos observa. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado.